Muy buenos días a todos y feliz viernes 31 de enero de 2020. Ya hemos acabado este primer mes del año y empezamos hoy este episodio, como cada viernes, de Contestamos a Preguntas, que ya es el número 136. Como siempre, antes de empezar este tipo de vídeos, os pido que le deis al like y os suscribáis al canal si no lo habéis hecho aún, de modo que podáis ir conociendo todos los vídeos que vamos presentando durante la semana y que próximamente pues van a ser más y de mejor calidad si es posible. Empezamos con el repaso, como cada semana también, de lo que hemos visto durante esta semana. El lunes tuvimos dos casos de éxito, cada lunes ya sabéis, uno por escrito y uno con un vídeo. Y en este caso el que fue por escrito es una absoluta por depresión debido a un duelo patológico, y el del vídeo lo hizo mi compañero Sergio, en el que pues tras dos juicios sin éxito acudió a nosotros y logró la incapacidad. El martes tuvimos, pues en el episodio divulgativo, también mi compañero Sergio hizo un vídeo en el que habla sobre las ventajas de que da el reconocimiento de una discapacidad según el porcentaje que te hayan reconocido. El miércoles hicimos un episodio de actualidad, hablamos sobre una sentencia de este mes de enero, reciente, del Supremo, en el que habla sobre una baja de incapacidad temporal, sobre una baja médica, en el que se explica que aunque hayas sido sometido a un tratamiento privado, tienes derecho a estar de baja médica. Entonces diferencia aquí de lo que es una operación estética con una operación necesaria. Muy interesante esta sentencia del Supremo también. Y el miércoles también tuvimos un episodio de misderechos.club, fue el episodio final de misderechos.club, que os recomiendo que veáis porque así os explicamos qué es lo que vamos a hacer próximamente a partir del mes de marzo en misderechos.club. El jueves tuvimos un artículo, un blog post en el que hablamos sobre qué enfermedades son válidas para una incapacidad permanente, que pusimos por escrito lo que hicimos en un vídeo. Y dicho esto, si os parece, empezamos ya a contestar a las preguntas que nos habéis formulado a la audiencia durante esta semana. Y la primera pregunta nos la hace Ulises Santana, que nos dice: si me dan una incapacidad permanente total y realizo otro tipo de oficio, ¿me disminuye la cuantía de la IPT o del salario del oficio? ¿Qué incapacidades son revisables? Bien, gracias por la pregunta, Ulises, y vamos con ello. No se te reduce la incapacidad permanente total que estás cobrando, salvo que estés cobrando la total cualificada. Ya sabéis, aquellas personas que sois mayores de 55 años y no tenéis otro tipo de ingresos, se os puede complementar la pensión con el 20% adicional. En lugar de cobrar el 55%, se cobra el 20% adicional, es decir, el 75%. De modo que con esto lo que se consigue es cobrar más dinero. Para ello no tienes que trabajar ni de autónomo ni de régimen general. Si estás haciendo algún tipo de trabajo, dejas de cobrar ese 20%, y por eso es posible que cobres menos. Pero solo hablamos en el caso de personas mayores de 55 años y que estén cobrando este complemento del 20%, la incapacidad permanente total cualificada. En relación con si estás trabajando con una incapacidad permanente total, ¿te baja el salario del otro oficio? La respuesta es que no. Tú puedes estar cobrando una incapacidad permanente total y un salario, me lo invento, de 300.000 euros al año. No hay ningún tipo de limitación por el hecho de que estés cobrando una incapacidad permanente total, ¿de acuerdo? La cobrarás igualmente aunque el salario que tengas sea muy alto. Ni tampoco está limitado el número de horas que tienes que ejercer en ese nuevo trabajo. ¿Y qué capacidades son revisables? Nos preguntabas. Pues bien, Ulises, las incapacidades todas son revisables hasta que se cumple la edad de jubilación ordinaria. Cualquier pensión de incapacidad permanente, ya sea reconocida en vía administrativa o en vía judicial, es revisable hasta la fecha que el trabajador alcanzaría la edad de jubilación ordinaria. A partir de ahí ya no te pueden revisar. Muchas gracias por la pregunta y vamos con la siguiente, que nos la hace Marta TS. Dice: si se decide seguir cobrando la pensión de incapacidad permanente absoluta a la hora de la jubilación, ¿qué trámites hay que hacer? ¿O no se necesita hacer nada? Y la respuesta en este caso, Marta, es que no se necesita hacer nada. Directamente se cambia el nombre y pasa de pensión de incapacidad permanente a jubilación. Igualmente cobrarás la misma cantidad, es decir, no te van a quitar en ese sentido el beneficio que tienes de no pagar el IRPF por estar en jubilación. Y también que sepas que si cumples los requisitos de jubilación, podrías también solicitar una pensión de jubilación nueva. Es decir, si has cotizado 2 años en los últimos 15 y más de 15 años, pues también puedes pedir la jubilación. Eso sí, si te conceden la jubilación, que te la concederían al principio, te harán optar entre la incapacidad que ya estás cobrando o la nueva jubilación que pedirías. En la mayoría de los supuestos siempre va a quedar mejor la incapacidad permanente absoluta, pero en algunos casos
muy extraordinarios, en los que quizá se haya cotizado poco en los últimos años, en los últimos 8 años antes de que te reconozcan la incapacidad, cerca de los 65 años o así, puede interesar más pues jubilarse, y si se dan esos requisitos pues se puede alcanzar la jubilación también. Muchas gracias, Marta, por la pregunta. Vamos con otra. Nos la hace Crazy Shock In y nos dice hola y enhorabuena por el canal, muchas gracias. Toda esta info que compartís sirve de mucha ayuda y es un canal que es necesario para el ciudadano. Yo tengo unas preguntas. Una, si no sello el paro, ya que si no sello el paro, ya no tengo nunca más el derecho a intentar pedir una incapacidad total en el mismo sitio de trabajo y el mismo oficio. Y dos, ¿por qué entonces si no puedo coger la total y no tengo los 15 años para absoluta, tengo la espalda mal y no puedo trabajar? ¿Qué puedo hacer? Gracias de antemano. Bien, gracias por la pregunta. La respuesta a la misma es la siguiente. Ya sabéis que para pedir una incapacidad permanente por enfermedad común, es decir, estas lesiones de espalda, si no son derivadas de un accidente de trabajo o un accidente no laboral, es necesario tener un mínimo de cotización en función de la edad que tengamos. Entonces, hay un requisito de cotización, que sería este, y hay otro requisito, que es el de estar de alta o asimilado al alta. Las personas que están de alta trabajando o de baja médica en un trabajo están cotizando y están de alta o asimilados al alta. Las personas que están en el paro, cobrando el paro, también. Si estás en excedencia forzosa, también. Si estás de baja de maternidad, de paternidad, en una serie de circunstancias estás en una situación asimilada al alta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que también está asimilado al alta la persona que ha finalizado su trabajo y acto inmediato se ha inscrito como demandante de empleo. Si estás inscrito como demandante de empleo sin solución de continuidad desde tu último trabajo, estás en situación asimilada al alta. ¿Qué es lo que pasa? Si dejas de sellar el paro, ya dejas de estar en situación de alta y entonces ahí no puedes solicitar la incapacidad permanente. Como bien apuntas aquí, sí que puedes pedir solo la absoluta y la gran invalidez si has cotizado un mínimo de 15 años y además has cotizado 3 años en los últimos 15. Como no es tu caso, que es una total, no te van a reconocer la incapacidad permanente total para tu profesión habitual. Entonces lo que deberías hacer es volver a trabajar y en ese sentido estarás de alta, y si te despiden o no superes el periodo de prueba o has de coger una baja médica después de un tiempo, pues lo que tenemos que tener en cuenta ahí es que nunca debes de dejar de estar inscrito como demandante de empleo, porque si no, no podrías solicitar la incapacidad permanente. Entonces, uniendo un poco las respuestas, la idea sería esa, que volvieras a trabajar, mal que te cueste mucho por las lesiones o limitaciones que tienes derivadas de la espalda, y que al cabo de un tiempo, pues intentes en ese sentido, pues coger la baja y solicitar la incapacidad permanente oportuna. Pero en tu situación administrativa legal no podrías en ese sentido solicitar una incapacidad permanente total para tu profesión habitual, porque te hace ese requisito de alta o asimilada al alta. Gracias por la pregunta. Vamos con otra que nos la hace Eva La Huerta y dice lo siguiente. Buenas tardes, en diciembre pasé el tribunal médico porque llevaba 18 meses de baja y me llegó una resolución que me concedían hasta 6 meses más. Al cabo de 10 días me llega un certificado que me dice que se abre un expediente para la incapacidad permanente y que rellene la solicitud y que la lleve al INS. La propuesta del INS no es la incapacidad permanente, o era la resolución que llegó antes, la de los 6 meses. Gracias. Bien, gracias por la pregunta. En este caso, Eva, seguramente se han cruzado un poco los expedientes. Es decir, si te han dado 6 meses más, es lo que se conoce como una demora de calificación. Ya sabéis que la baja médica puede durar 18 meses de forma ordinaria. De forma extraordinaria se da un plazo excepcional de 6 meses más, que es lo que se llama la demora de calificación. Se entiende que en esos 6 meses, en ese plazo, ha de haber algún tipo de recuperación de la capacidad que va a poder hacer en principio que puedas recuperar tu trabajo, que te puedan dar el alta. Esto se da mucho, en ejemplos, en casos que hay personas que las han intervenido quirúrgicamente a veces, ¿no? Pues en el mes número 17, imaginaos, y que se requiere una convalecencia de 3 meses. Eso nos llevaría al mes 20, y como la baja máximo son 18, pues dicen, bueno, pues lo ampliamos hasta un máximo de 6 más, 2 meses, y de aquí 2 meses ya miramos si o le damos la incapacidad porque tiene secuelas o le damos el alta porque se puede reincorporar al trabajo. Esto es lo que debe haber sucedido en tu caso. Te han hecho la demora de calificación hasta un máximo de 6 meses más, y por error, como todo está automatizado, a los 18 meses te llegó este formulario de presentar la incapacidad permanente para que tengan tus datos, y se cruzaron, ¿de acuerdo? Pero tú tienes que hacer caso a esta primera resolución de la demora de calificación.
No estaría de más que presentes este formulario para que tengan tus datos, porque eso simplemente es para que tengan tu número de cuenta, actualizar los datos que estén correctos y a partir de ahí pues estate atenta a las próximas comunicaciones que te vayan llegando de la Seguridad Social. Muchísimas gracias por la pregunta, Eva, y vamos con otra pregunta que nos la hace Antonio Sosa y nos dice: hola, quería preguntar si los 2 años de reserva del puesto de trabajo empiezan a contar a partir de la notificación de la sentencia del juzgado de lo social o empiezan cuando el Tribunal Superior de Justicia la hace firme. Bien, muchísimas gracias por la pregunta y en este caso no contarían desde la firmeza de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, sino que contarían desde la primera sentencia que a ti te declaró en este sentido la incapacidad permanente, porque la incapacidad permanente se te reconoce desde ese momento. Desde ese momento tiene efectos y tú ya empiezas a cobrar la pensión y el TSJ lo único que haría es confirmar la sentencia, desestimar el recurso ya sea del INS o de la mutua y por lo tanto los efectos serían desde la primera sentencia del juzgado de lo social. Igualmente también advertirte, Antonio, que en estos casos difícilmente hay revisiones de grado. Cuando son incapacidades que se reconocen por parte de un tribunal, de un juzgado, lo habitual es que este tipo de pensiones vayan al montón de pensiones que no se revisan y es muy poco frecuente que la Seguridad Social revise este tipo de pensiones. Sí que puede revisar más las que el propio INS reconoce en vía administrativa, pero las que son reconocidas en vía judicial, pues el porcentaje de revisión es muchísimo más bajo. Muchas gracias, Antonio. Vamos con otra pregunta, nos la hace Ana y nos dice lo siguiente: para solicitar el 75% hay que cumplir unos requisitos. 57 años, pero si se solicita la Seguridad Social o judicialmente, o se solicita, pasas a otro tribunal médico más y te otorgan si ven que no has mejorado. Y si no te la otorgan, tendría que ir a juicio. Un saludo y gracias. Bien, gracias Ana por la pregunta. En relación a lo que nos estás hablando, me imagino que es lo que hablábamos en una de las primeras preguntas del vídeo de hoy, que es la incapacidad permanente total cualificada. No es a los 57 años, como nos decía, sino que es a los 55 años. Es decir, aquí el trabajador que tiene una incapacidad permanente total, al alcanzar los 55 años, si no tiene ningún otro trabajo, puede solicitar este complemento del 20%. Aquí nos preguntabas, ¿qué se pide a la Seguridad Social o al juzgado? La respuesta es que se pide a la Seguridad Social. Tenéis modelos normalizados o podéis pedir cita previa para ir a presentarlo en una oficina de la Seguridad Social y ahí podéis solicitar ese 75%. El 20% adicional tienes para que te lo paguen desde el día que tienes los 55 años, pues tienes 3 meses para poder pedirlo. Si lo pides dentro de los 3 meses siguientes, te lo van a dar con efecto retroactivo desde que cumpliste los 55 años. Si te pasas de esos 3 meses, te lo darán desde la fecha que lo solicites. No es necesario pasar a un tribunal médico. Ellos lo único que te dicen es que tú pues manifiestas que no tienes ningún tipo de trabajo, que no estás de alta en ningún otro trabajo y con eso ya es suficiente. No es de pasar ni a un tribunal médico, ni te valoran si no es una revisión de grado, de decir estás mejor o peor. Simplemente lo pides y ya está. Y si te lo denegaran, pues lo podías reclamar judicialmente. Se tendría que mirar cuál es el motivo de denegación, pero en principio no deberían denegártelo, ¿de acuerdo? Entonces, se pide en vía administrativa sin necesidad de ir a juicio. Muchas gracias, Ana, por la pregunta. Vamos con otra que nos la hace en este caso Eli Loperena y nos dice: hola Jorge, quisiera saber cómo influye el tiempo que pasas de baja, ya que estando de baja vamos cobrando menos, a la hora de cobrar la pensión por incapacidad. Y en el caso de la jubilación ordinaria, muchas gracias. Bien, gracias por la pregunta. En relación con cómo afecta el estar de baja la incapacidad permanente, en cuanto a la cuantía, que es lo que entiendo que me estás diciendo, porque vas cobrando menos, lo cierto es que en relación a la cuantía, hemos de tener en cuenta que cuando te reconozcan la incapacidad, será a los 18 meses que te acabe la baja. Esa será la fecha del hecho causante de la incapacidad permanente. Ese es por enfermedad común. Y desde ahí se mirará hacia atrás los años que hayas pues estado cotizando, los años que te pidan para en tu edad. En ese caso sería pues entre 5 y 8 años lo habitual, si eres mayor de 31 años. Entonces, dicho esto, ¿cómo afecta? A ver, ya sabemos que la base de cotización, durante la baja tú cobras menos, pero la base de cotización es la del mes anterior a la baja. Es decir, si el mes anterior a la baja cotizaste bien o normalmente cotizas más o menos lo mismo, no va a afectar mucho el tiempo que estés de baja
en cuanto a la cotización, ¿de acuerdo? Si ese mes precisamente cobraste poco, porque a lo mejor tienes algún tipo de comisión y la base de cotización fue más baja de lo habitual, pues evidentemente cuanto más tiempo estés de baja, pues esa cotización te puede perjudicar a los efectos de la incapacidad permanente y quedarte una pensión más baja, ¿eh? Pero normalmente esto no es así y en estos casos pues la gente más o menos cobra lo mismo y el mes anterior a la baja pues es una situación bastante habitual dentro de los últimos 5 o 8 años. En relación con la jubilación ordinaria que nos comentabas, pues pasa lo mismo, ¿eh? La respuesta sería la misma, la cotización se mantiene a la del mes anterior a la baja y por lo tanto pues, te podrá perjudicar simplemente solo si fuera esta situación que te he dicho, ¿eh? Que el mes anterior a la baja ya has cotizado de forma anormalmente baja comparado con lo que vienes cobrando habitualmente. En relación al tema ya más de valoración médico-jurídica, ¿no? Solicitar una incapacidad permanente demasiado pronto también te puede llevar problemas, porque a veces tienes que agotar tratamientos médicos durante la baja o a veces no, hay trabajadores que tienen pues un caso típico es el de la visión, no hace falta estar de baja para que te reconozcan una incapacidad laboral si tú tienes pues un desprendimiento de retina y has perdido la visión totalmente. Entonces en este tipo de casos pues no tiene mucho sentido estar mucho tiempo de baja, porque no hay posibilidades terapéuticas y puedes solicitar la incapacidad ya de inicio. Pero hay otro tipo de casos como pues, trastornos psiquiátricos o procesos neurológicos migrañosos, por ejemplo, que exigen un agotamiento de las posibilidades terapéuticas que va a ser recomendable que estés un tiempo de baja. Por lo tanto, caso por caso se tendría que ver en ese sentido, Eli, hasta qué punto pues, puede valer la pena o no que sigas más tiempo de baja o no, tanto por el punto de vista económico como por el otro lado, por el punto de vista de la idoneidad del momento en el que se debe solicitar la incapacidad permanente para tener el máximo posible de opciones. Muchas gracias por la pregunta, Eli. Vamos con otra pregunta, nos la hace Basílica Tabac y dice: hola Jorge, una pregunta, tengo una IPT derivada de accidente laboral. ¿Es recomendable inscribirse como demandante de empleo? De momento yo no puedo trabajar, lo paso mal de dolores. ¿El día de mañana me van a afectar con algo si no estoy inscrita como demandante de empleo? Gracias, un saludo. Bien, gracias por la pregunta y en este caso, es una decisión personal. Estar como demandante de empleo, a los efectos de tener algún tipo de prestación, como ya tienes la prestación de la incapacidad permanente total que nos comentas, pues no vale la pena que estés inscrita en ese sentido. Para otro tipo de prestaciones futuras, para la jubilación no es necesario, lo que sí que necesitarás, si quieres optar a una jubilación distinta de la que estás cobrando, de la incapacidad permanente total, pues te van a exigir 2 años de cotización en los últimos 15, pero tampoco es necesario estar inscrita, es decir que no te va a perjudicar en nada el hecho de no estar inscrita como demandante de empleo. Siempre es recomendable estarlo, pero ya sabes que si estás inscrita pues te van a ir llamando para hacer cursos y demás, y a lo mejor con esas pues, imposibilidades que tienes, pues esos dolores que nos comentas que tienes, pues claro, hemos de tener en cuenta que quizá no es la mejor opción. Pero bueno, la finalidad sería que a efectos de prestaciones no tiene mucho sentido en tu caso. Solo te diría que entonces en ese caso te inscribas como demandante de empleo si realmente pues estás interesada en encontrar algún tipo de trabajo que sea compatible con las lesiones o la enfermedad por la cual te reconocieron esa incapacidad permanente total por accidente de trabajo. Vamos con otra pregunta que nos hace Odín Azor y dice: tengo cotizado a la Seguridad Social Española un total de 6 meses y medio. He pasado casi toda mi vida en el extranjero. Recibo mi pensión del extranjero y se me descuenta la cuota correspondiente de la Seguridad Social del país que me paga la pensión. Mi pregunta es la siguiente: para tener derecho a estar asegurado en España a la Seguridad Social se debe haber cotizado un mínimo de 2 años. Es lo que me han dicho en la Seguridad Social Española. Tengo 70 años. ¿Puedo, según el convenio especial, cotizar los 18 meses y medio que me quedan para cumplir los 2 años y así poder estar asegurado aquí en España? Bien, muchas gracias por la pregunta. Odín, en este caso lo que tenemos que tener en cuenta es que me imagino que te refieres a la asistencia sanitaria, porque ya tienes 70 años, estás cobrando una pensión de un país extranjero que no sabemos cuál es, y en este caso pues sí que hay una orden ministerial, en concreto es una orden ministerial del 2003 que permite contraer el convenio especial de la Seguridad Social y se puede suscribir siempre y cuando, dice, los españoles pensionistas de un sistema de previsión social extranjero, cuando al trasladar su residencia a España no tengan derecho a la asistencia sanitaria por cuenta y a cargo del país extranjero.
Es decir, siempre y cuando por el convenio bilateral que pueda haber o por la legislación del país extranjero no se establezca que tiene que hacer cargo el país extranjero de esta seguridad social tuya, pues puedes convenir este convenio. Entonces, ¿qué te van a pedir? Primero, pues que ostentes la nacionalidad española, que seas titular de un seguro de pensiones de tu país, que residas habitualmente en España y en su caso, pues si tienes algún tipo de familiar residiendo en España, de forma que pudiera ser beneficiario de las prestaciones de asistencia sanitaria. Entonces, si son estas situaciones, en estos casos sí que podrías pues, pagar este convenio especial y por tanto estarías asegurado para poder tener esa asistencia sanitaria en España. Vamos con otra pregunta. Nos la hace Miguel Caso, que dice: durante una demora de calificación de incapacidad permanente, hoy esto lo hemos visto 3 veces, es decir, ese periodo entre los 18 meses que se acaba la baja y los 24 meses máximos en los que se tiene que manifestar el INS si es una incapacidad permanente o es un alta. Bien, pues dice, durante una demora de calificación, el periodo que transcurre cuando la empresa deja de cotizar por el trabajador a los 18 meses de IT y la resolución del INS sobre la incapacidad permanente, sea positiva o negativa, la Seguridad Social cobra esos periodos que no hay cotización con una cantidad mínima. En caso de ser concedida la IP con cotizaciones del régimen general, las lagunas de cotización posteriormente existentes son rellenadas por la Seguridad Social para el cálculo de otra IP o revisión de grado o para la jubilación. Si posteriormente a la IP se volviese a trabajar con una jornada parcial y las cotizaciones fuesen menores a la mínima de un trabajador mayor de 18 años, ¿cuál es la cantidad que cogeríamos para el cálculo de las pensiones? Bien, Miguel, muchas gracias por esta pregunta. Es una respuesta que no está legislado esto. Y hemos de tener en cuenta lo siguiente. Primero, que a los efectos de calcular la incapacidad permanente, si te la conceden, no se miran desde que te reconocen la incapacidad permanente, por ejemplo, a los 24 meses o a los 22 hacia atrás, sino que se cogen los 18. Si tú haces los 18 meses, el 31 de diciembre de 2019, y te conceden la incapacidad, me lo invento, el 1 de marzo de 2020, en ese caso, hacia atrás se tirará desde el 31 de diciembre el cálculo, no desde marzo. Entonces, no se han de integrar lagunas en ese cálculo porque ya te lo miran hacia otro lado. ¿Qué pasaría si no te la deniegan y te dan el alta y te reincorporas al trabajo? Esos 3 meses en principio son lagunas, ¿vale? No te den la obligación de cotizarlos el empresario, esto está claro que es lo único que dice la ley, y la Seguridad Social no los tiene que cotizar tampoco, porque tampoco lo dice la ley. Entonces se deja sin cotizar y a los efectos de una incapacidad posterior o de jubilación se integran lagunas, como bien decías. Esto es lo que yo he visto a la práctica. Nos preguntabas sobre qué laguna se tiene que hacer si es un tiempo parcial. Pues si la cotización del mes anterior a este ha sido parcial, pues la que venga hacia atrás también será en base a esa parcialidad. Eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Y en relación a una posible revisión de grado, si te la revisan, pues pasa lo mismo que si tienes una incapacidad reconocida. Es decir, todo ese tiempo que tienes una incapacidad permanente reconocida, pues es una base mínima de 18 años y por lo tanto se perdería esa cotización y podrías tener un perjuicio importante. Entonces, a partir de ahí, esto es un poco doctrina jurisprudencial. En cada caso se tiene que mirar un poco cuál es la situación y si hay algún tipo de perjuicio. A veces ha habido sentencias que no han llegado al Supremo, pero ha habido sentencias, yo te puedo hablar del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por algunas sentencias que ha habido en el juzgado de lo social que han reconocido que se mantenga la base que había habido por estos problemas que hay de lagunas y porque la ley no recoge nada, y aplicando el principio de más favorable para el asegurado o para el trabajador, pues se han dado esas cotizaciones como ciertas, sobre todo en enfermedad común. Muchas gracias por la pregunta, Miguel, y hasta aquí las preguntas de hoy. Muchísimas gracias a todos. Antes de despedirme, como siempre, recordaros los agradecimientos de la audiencia. Pues en este caso tenemos a Carmen Peña, que dice: enhorabuena, sois los mejores, felicidades. A María Elena Relvas, que dice: enhorabuena y gracias por poner el link con la sentencia en los casos de éxito, me encanta leerlas. Y Gertrudis Alfonso, gracias por vuestras explicaciones. Mil gracias a vosotros por estar ahí cada semana, por escucharnos en estos vídeos en los que contestamos a preguntas y sobre todo
por formular esas preguntas que, como siempre os digo, no solo os ayudan a vosotros que tenéis la duda, sino a muchas otras personas que pueden estar en esa misma situación. Muchas gracias a todos, que tengáis un feliz fin de semana y nos vemos de nuevo aquí el viernes que viene, ya el mes de febrero, hablando sobre cuestiones variopintas en relación a la incapacidad, al derecho laboral, a seguros de vida y sobre todo contestando a estas preguntas que hacemos cada viernes aquí para vosotros. Que tengáis un feliz fin de semana.